Estamos 7:02 de la noche. Déjenme pasar por aquí un momentico. Regresamos de vuelta. Muchos saludos a todas las personas que se conectan aquí en Pregunta Capriles. Voy a estar leyendo todas sus preguntas a través, tenemos allá capriles.tv también, aquí en el Periscope y aquí en el Facebook. Saludos y nuevamente buenas noches. Vamos a estar unos 30 minutos para responder muchas preguntas que hay en el tapete, muchas preguntas que nos llegan a través del Twitter. Voy a tratar también de responder por acá por el Periscope, las personas que nos ven, y también el Facebook que veo aquí en vivo. Saludo a Cristian, varias personas que se están, Ricardo, saludos en Colombia. Saludos a todas las personas, Alexander, saludos en los Estados Unidos. Bueno, muchos venezolanos que siempre se conectan desde el exterior. Este triunfo contundente del cambio, sin duda alguna, que yo sé que es una gran esperanza, no solamente para quienes estamos en nuestra Venezuela luchando, sino también quienes están luchando desde afuera, quienes están por razones ajenas a su voluntad, es decir, porque no tenían oportunidades acá, oportunidades de trabajo, que han visto este triunfo como una gran oportunidad sobre la base de un cambio de rumbo de nuestra Venezuela, de poder regresar a nuestro país. Para nosotros recordarles que si bien no pudieron votar quienes estaban fuera de Venezuela, sabemos que estaban muy pendientes, todos conectados para tener, ver todo el desarrollo del proceso y poder, pues digamos, celebrar también desde afuera lo que ha sido esta victoria contundente de quienes queremos un cambio en nuestro país. Los invito a hacer preguntas a través del Twitter, en la red, utilizando el hashtag Pregunta Capriles. Aquí, por ejemplo, aquí pregunta Arturo, ¿le cobrarán los atropellos que hizo el chavismo a la unidad en la asamblea? Yo pienso que hay que enseñarle, pero diferente. Totalmente de acuerdo con Arturo, y así lo decimos. Esta no es una asamblea de revancha, esta es una asamblea que busca que en el país funcione la justicia, la institucionalidad del país. La revancha es contraria a la justicia. Venezuela es un país que clama porque haya justicia, justicia en todos los sentidos. Cuando una persona la tienen en una cola para hacer 4 o 5 horas de cola para comprar un paquete de harina, eso no es justicia, eso no es justo para una persona. Cuando hay un preso político no hay justicia. Cuando usted va a un hospital y no recibe y tiene que llevar todos los insumos porque el hospital no los tiene, allí no podemos hablar de un país donde impera la justicia que es darle a cada quien lo que es suyo, lo que le corresponde. Entonces, es muy importante, y aprovecho esta pregunta Capriles, no viene una revancha en Venezuela. Lo que ganó en Venezuela el domingo, lo que ganó fue el cambio, un cambio de rumbo, un cambio incluyente, un cambio como ponía yo hoy, ponía en el Twitter, que ponía mi gorra, esta gorra que siempre la llevo puesta como recuerdo. Para siempre que se vea la gorra, es Venezuela somos todos. Entonces, aquí también preguntan, ¿qué va a pasar con la frontera? ¿O cómo lo van a solucionar? ¿Qué está esperando Maduro? Y así lo exhortamos. ¿Qué está esperando Nicolás Maduro para levantar el estado de excepción que, lejos de resolver el problema de la frontera, no resolvió nada? Fue una medida política para distraer al país, pensando que con ello iba a conseguir el apoyo de la población. Fue todo lo contrario. Revise usted en la página del Consejo Nacional Electoral, que allí, para que sea, digamos, la fuente directamente en la página del Consejo Nacional Electoral, invito a que revisemos cuál fue el resultado electoral en todos los municipios donde hubo estado de excepción. ¿Cuál fue el resultado electoral en el Zulia, en Táchira? ¿Cuál fue el resultado electoral llevaron el estado de excepción hasta Amazonas? ¿Cuál fue el resultado electoral? Un triunfo claro y contundente a favor del cambio. O sea, y la Asamblea Nacional, por supuesto, debe, dentro de lo que va a ser la competencia de legislar, yo creo que debe haber una legislación especial
para todo lo que es nuestra frontera, para la recuperación de nuestra frontera, para que tengamos una frontera, digamos, que genere oportunidades sobre un país de progreso que queremos los venezolanos. Aquí me preguntan, Josué Vélez, es una pregunta que me han hecho varios corresponsales extranjeros con los cuales he podido hablar durante las últimas horas, porque el domingo ganó una política, que es la política que le hemos planteado nosotros a nuestro país, la construcción de una mayoría popular que pueda derrotar democráticamente a un gobierno que no es democrático, una mayoría popular que pueda, digamos, que tenga de convertirse en una gran fuerza política que pueda imponer el cambio en el poder político por los caminos que están en nuestra Constitución. Y me preguntaba si va a haber un revocatorio el próximo año. Los mecanismos que están establecidos en la Constitución, ese es un debate que hay que darlo a lo interno, pero toda nuestra energía, todo lo que es este triunfo del domingo, es para sacar a Venezuela de la crisis económica. Tenemos nosotros que dedicar toda nuestra energía para presentar todas las acciones que en materia económica, no lo que el gobierno quiere sembrar ahora. Este gobierno no entendió el resultado del domingo, o se están haciendo los que no lo entendieron. Pareciera que también están un poquito, se siguen encerrando, perdón por aquí, se siguen encerrando, me disculpan, son cosas que pasan por aquí, sigo por aquí, me disculpan este saltico que hubo aquí. Entonces son cosas que ocurren, perdón, sigo por aquí, ya va, escúcheme, perdón un momentico, no es un programa de televisión, sino es un espacio por las redes para poder interactuar. Ajá, aquí estamos de nuevo. Entonces, todo lo que es lo que ha sido el resultado, que yo digo que el gobierno o se está haciendo el loco o está buscando promover más conflictividad política, pareciera que su agenda es promover más conflictividad política para seguir escurriendo el bulto sobre la crisis económica, para no seguir atendiendo la gravedad de la crisis económica. Nosotros no podemos perder nuestro camino, que es sacar a Venezuela de la crisis. La mayoría de los venezolanos votaron el domingo por un cambio, pensando en que nosotros vamos a presentarle al país, vamos a promover todas las acciones posibles para sacar a Venezuela de la crisis económica, social. Y bueno, ¿cuál es el tema? Si el gobierno no toma acciones, si el gobierno pretende seguir desconociendo la crisis, pretende seguir con una campaña de miedo, porque insisten en la campaña de miedo, están convocando movilizaciones, que si la unidad va a cambiar en una ley que va a perjudicar, todo lo contrario, la unidad viene y el cambio viene a reivindicar los derechos de los venezolanos, a luchar por los más pobres, a que en este país se acabe de que el presupuesto de gastos del despacho de Nicolás Maduro para viajes, para calzado, para, digamos, relaciones sociales, el presupuesto de gasto del despacho de Nicolás Maduro es superior al presupuesto de la Universidad Central de Venezuela. ¿Qué es más importante? ¿El presupuesto de la UCB o que Nicolás Maduro viaje? O que, digamos, su despacho viaje. Obviamente la Universidad Central de Venezuela es la universidad de nuestro país. Entonces, si Nicolás Maduro pretende obstaculizar, quiere que se siga agravando la crisis, lo hemos dicho clarito, o el gobierno cambia y los venezolanos empezamos a ver cambios en nuestra economía para recuperar a nuestro país, o tendremos nosotros inmediatamente, sobre la base de una discusión, activar los mecanismos que están establecidos en la Constitución, porque el país así nos los va a exigir, porque el país así lo va a reclamar. Pero en este momento la prioridad de la gente en la calle, la prioridad de la gente de ese país grande que se expresó el domingo, es que la crisis económica social tenga atención, y hacia allá va la unidad. Todo lo que ha querido sembrar este gobierno, la campaña de ellos fue sobre el miedo, sobre las amenazas, sobre la intimidación, y fueron derrotados. El pueblo no fue derrotado el domingo. Quien fue derrotado el domingo es la cúpula del gobierno, que insiste en mantener el mismo discurso, la misma campaña. Ellos, por lo visto,
no entendió Nicolás lo que pasó el domingo o se está haciendo el que no lo entendió. Los venezolanos le vamos a recordar qué fue lo que ocurrió el domingo y que los venezolanos queremos soluciones y queremos que esas soluciones lleguen ya. No son para dentro de 5 meses, 7 meses, es ya. Los venezolanos tenemos, probablemente en este momento, vamos a tener la Navidad, una Navidad muy dura, producto de la crisis económica. Y eso es muy importante que lo recordemos una y otra vez. Aquí vinimos a solucionar. Esta es una asamblea que espera ser una asamblea incluyente, una asamblea totalmente distinta a lo que ha sido la asamblea estos últimos 5 años. Estos últimos 5 años que la asamblea ha sido una vergüenza, la Asamblea Nacional que ha sido dirigida por Diosdado Cabello. Imposible además pensar que Diosdado Cabello podía hacer otra cosa, pero bueno, ahí estuvo y cierra esta Asamblea Nacional probablemente como la peor asamblea, el peor poder legislativo que hemos tenido en nuestra historia. Sigo por aquí. Pregunta, déjeme buscar, me disculpa porque es que están llegando muchas preguntas. Pregunta, así es, Kenia, los enchufados, como le dice nuestro pueblo, son los derrotados del domingo. Eso es absolutamente cierto. Aquí preguntan sobre el resultado de las elecciones oficial, ya el resultado definitivo. La unidad, y lo repetimos, obtuvo la mayoría calificada. 112 diputados obtuvo la unidad, el cambio. El oficialismo, el continuismo, obtuvo 55 diputados. Esos son los resultados finales. Porque hay gente que pregunta que por qué lo hicieron así. Bueno, porque ellos no, la puesta en escena para ellos, porque este es un gobierno que lo más importante son sus puestas en escena, porque este es un gobierno muy digamos, de utilería, los enchufados, ellos están más pendientes a ver de las matrices de opinión que tratan de sembrar al fondo, pues. Y bueno, ellos no iban, la señora Lucena, y por cierto así lo anunciamos también al país, esta será la última elección que la señora Tibisay Lucena funja como presidenta del Consejo Nacional Electoral. Va a venir un nuevo poder electoral en el país, que va a ser un poder designado de acuerdo a lo que está establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Esta Constitución, que es la de todos, y yo la tengo por aquí, esta Constitución que está aquí. Esta Constitución, dicen por aquí que está fallando la conexión, pero yo lo veo bien hasta ahora. Dicen por aquí por el Periscope que está fallando yo lo veo bien. Recuérdense que tenemos la peor, si es de aquí de algún lado de nuestra Venezuela, bueno, tenemos en Venezuela la peor conexión de internet, una de las peores conexiones de internet de toda América, aquí en nuestro país. Pregunta por aquí, déjenme ver por aquí, si le bajamos un poquito el volumen. Aquí pregunta, espérese que llegan muchas preguntas. Ya, déjenme actualizar un momentico, porque tengo preguntas hace 20 minutos. Sigan preguntando, pregunta Capriles. Déjenme actualizar aquí. Aquí preguntan sobre la economía. Mire, lo primero que tiene que hacer la Asamblea Nacional, en nuestra opinión, es revisar. Aquí dice, obviamente no viene revanchismo, el que dice, se lo vuelvo a reiterar. Lo primero que tiene que hacer la Asamblea Nacional es revisar el presupuesto nacional. Es revisarlo, porque ahorita le estaba poniendo un ejemplo, lo que llaman, estas son las cosas que el gobierno pone en letra chiquita, de las que no habla. El presupuesto nacional, usted ve todo lo que son los gastos de fiestas, viáticos, todo lo que llamaríamos los lujos en el presupuesto nacional. Y los lujos del presupuesto nacional, yo le ponía un ejemplo ahorita, el presupuesto de la UCB respecto al despacho, solamente lo que es la partida de gastos, viáticos, todo del despacho de Nicolás Maduro. Bueno, ahí tiene un ejemplo de algo que usted tiene que empezar a... ¿Qué es más importante? ¿Comprar Sukhoi, como se anunció la compra del gasto de 480 millones de dólares en aviones de guerra, o la comida de los venezolanos? Obviamente la comida. Entonces, usted tiene que empezar a revisar el presupuesto nacional. Usted tiene que citar en la Asamblea Nacional el presidente del Banco Central,
el ministro de la Economía, todo. Desde diciembre del año pasado no se publica la inflación en Venezuela. Va a ser una obligación publicar el índice de inflación en el país, el índice de escasez, cuántas son las reservas internacionales realmente en nuestro país, cuáles son, aquí está, este es un gobierno que no rinde cuentas a nadie, que el ministro de la Economía vaya a la Asamblea Nacional a rendir cuentas, a ser interpelado, y después no olvidar que si el gobierno, la Asamblea Nacional tiene el poder para el voto de censura a un ministro que pretenda, bueno, por ejemplo, el señor que ha estado detrás de las importaciones de alimentos por parte del Estado. Detrás de las importaciones de alimentos por parte del gobierno hay un guiso. Bueno, usted no se imagina la corrupción que hay detrás de las importaciones de alimentos. Eso, señor, va a tener que ir a rendir cuentas a la Asamblea Nacional. Va a tener que por fin, va a tener el gobierno que rendirle cuentas a los venezolanos, para que sobre la base de nuestros ingresos decidamos los venezolanos cuáles son las prioridades, qué es más importante. O sea, lo más importante es la salud, la educación, las pensiones, la seguridad. Por ejemplo, el Tribunal Supremo de Justicia, va a venir un nuevo Tribunal Supremo de Justicia en nuestro país sobre la base, la designación sobre la base de lo que establece la Constitución, porque además hay unos magistrados que se le vence su periodo. Esos magistrados van a ser los nuevos magistrados designados de acuerdo a lo que establece la Constitución. Que usted en el país no tenga jueces provisorios, sino tenga jueces electos por concurso. Son muchísimas cosas que hay que hacer. La agenda de trabajo es muy grande. Aquí pregunta Gabriel, ¿qué pasó con los 113? Fueron 112. Se había anunciado la noche, la cifra que se manejaba era de 113, terminó 112. Yo le invitaría a Gabriel ver todo lo que son, digamos, ya está en la página web, todos los circuitos, porque la información que se tenía, no teniendo el total de algunos circuitos que estaban en disputa, era de 113. Al final quedó en 112. Ahora, se lo digo a Gleider, a todos los que ven. Mire, el año pasado se hicieron muchos esfuerzos en tratar de destruir la unidad. Y lo lamentable es que incluso esos esfuerzos venían de gente que supuestamente formaba parte de la unidad o forma parte de la unidad, o gente también que dice que está en el cambio, pero pareciera, cuando uno los ve, pareciera que no están en el cambio. No es decir sí a todo, para nada. No es la militancia en el cambio, no tiene que ser una militancia que le tenga que decir sí a todo. Tiene que ser por supuesto, la gente tiene que hacer críticas. Nosotros no pretendemos que el gobierno, que la unidad, que el cambio sea, que se dicta una línea y así tiene que ser, todo el mundo tiene que decir que sí, para nada. Pero lo cierto es que tenemos que ser proactivos, colaborar, ayudar, no solamente criticar. Y en todo esto, lo que ha sido este manejo de este proceso, yo veo siempre gente interesada en otras cosas. No negoció nadie los diputados. Usted sabe lo que nos costó a nosotros llegar hasta el domingo 6 de diciembre. Ustedes se acuerdan todo el debate que hubo para la tarjeta única, que no se quería terminar de aprobar la tarjeta única y todos diciendo hay que aprobar la tarjeta única. Bueno, finalmente se aprobó la tarjeta única. Qué bueno que hasta el final también algunos hasta cantaban la canción de la abajo a la izquierda, la tarjeta de la manito. Pero es que incluso hubo hasta que lidiar con eso. Entonces, página pasada. Pero yo le pido, por favor, mire, muchísimo, esto ha sido un trabajo de muchísimo esfuerzo. Esto ha sido una lucha muy desigual. Y mire cómo lo logramos. Entonces, tengamos confianza en nosotros mismos también. Me refiero en el poder que tenemos como venezolanos, en el poder de poder imponer las cosas cuando nos organizamos, cuando hacemos las cosas bien, como decimos en Miranda, cuando se hacen las cosas bien pasan cosas buenas. Ustedes recuerdan, hace una semana les dijimos en este mismo espacio que aquí no había forma que el gobierno ganara, porque no era la Venezuela de hace 2 años, la correlación de fuerzas hoy es otra. Ahora bien, el voto castigo tenemos que sumarlo al cambio, convertirlo en un voto militante, en un voto que se sienta, que se enamore de nuestro proyecto político, que se enamore de esa Venezuela del progreso que nosotros le estamos planteando. Entonces, por eso, cuando esas son las cifras,
Y bueno, las cifras creo que son el haber logrado la mayoría calificada. Eso es un triunfo extraordinario de ustedes, ustedes lo hicieron posible. Nosotros planteamos un camino, una política, pero ustedes son las que lo hacen posible. Aquí preguntan, déjenme actualizar la página, un momentico por aquí. Todo lo que corresponde a Isabela Luján, a la demarcación de las tierras. Sí, aquí está en la Constitución. Y los tres diputados, nuestros tres diputados indígenas son de la unidad. Algo que dice mucho además de la característica del triunfo de la unidad. La unidad ya no es una, bueno, desde hace más de 2 años, porque este país, en mi opinión, cambió a partir del 14 de abril del año 2013, y esto venía. Y las cosas, a veces hay que, yo sé que la paciencia, a veces, como dicen, es amarga y no todo el mundo le gusta esperar. Y yo sé que ha sido una espera por mucho tiempo, pero a veces los caminos cortos lo que llevan es a un barranco, y a veces el camino más largo lo lleva a donde usted quiere realmente llegar. Y esta mayoría es una mayoría que triunfa se logra gracias al triunfo en la Venezuela popular, en la Venezuela profunda, en la Miranda profunda, en ganar, por ejemplo, ganar el Estado Sucre. El Estado Sucre nunca, saludo de aquí a todo nuestro pueblo de Cumaná, de Cumanacoa, que yo tuve la oportunidad de estar, bueno, por allá en Río Caribe, en tantos pueblos maravillosos en nuestro estado Sucre. Bueno, el estado Sucre se ganó el estado Vargas. Miranda siempre, durante estos últimos 7 años, lo hemos capitaneado y logramos un triunfo también contundente. Agradezco muchísimo a nuestro pueblo del estado Miranda, 22 puntos de diferencia. Miranda además se ganó, bueno, en Guarenas, donde el gobierno siempre decía que eso era su territorio. No, aquí no hay territorio de ningún partido, aquí el territorio es de los venezolanos, y los venezolanos están buscando su cambio, y eso se expresó el próximo domingo. Entonces, el triunfo de nuestros diputados indígenas, bueno, nos sentimos orgullosos que la voz de nuestros hermanos indígenas en la Asamblea Nacional sea la voz del cambio, la voz. Entonces, hay que cumplir con lo que dice la Constitución, hacer valer la Constitución. Cuando aquí decimos, aquí preguntan ahí, el viraje económico. Bueno, este modelo corrupto, estatista, de control, ¿qué debemos hacer en el presupuesto? Reactivar, orientar el presupuesto nacional, orientar además. El presidente PDVSA va a tener que ir a rendir cuentas en la Asamblea Nacional, el ministro de Energía va a tener que ir a rendir cuentas en la Asamblea Nacional, ya va a dejar de ser PDVSA, va a dejar de ser la caja chica del PSU. El petróleo venezolano, por ejemplo, se va a dejar de regalar. Nosotros tenemos previsto una ley candado para que el gobierno deje de regalar el petróleo para hacer diplomacia para ellos. El petróleo va a ser para nuestro pueblo, el petróleo va a ser para que lo que es el ingreso petrolero sirva para diversificar nuestra economía y poner a andar nuestra producción nacional. Ahora, ¿cuál es el viraje económico? ¿Cómo funciona cómo genera progreso una economía? Cuando hay la iniciativa privada y el Estado trabajan juntos. Aquí tienen al esfuerzo privado, al emprendedor, lo tienen como enemigo. Todas esas leyes que han aprobado para perseguir al emprendedor, no, las leyes tienen que ser para promocionar la economía, para que el emprendedor tenga reglas claras y ese emprendedor se sienta que el Estado lo respalda, no que el Estado lo pretende quebrar, afectar. O sea, ¿cuántos empleos ha creado Nicolás Maduro desde que está allá en Miraflores? ¿Cuántos empleos ha creado Nicolás Maduro? 0, no ha creado ni un solo empleo. ¿Qué queremos? Una Venezuela donde se cree empleo, donde haya mucho empleo. Los trabajadores de la Asamblea Nacional tienen que estar tranquilos, ya se les ha dicho. ¿A quién le van a creer? ¿A quién le creen ustedes? ¿A Nicolás Maduro o le creen a los venezolanos que se expresaron por un cambio el próximo domingo? ¿Usted cree que si la gente pensara realmente que todas esas amenazas del gobierno fueran ciertas, el domingo el resultado hubiese sido otro? ¿Qué país hizo el venezolano el domingo? Venció el miedo, derrotó el miedo. Aquí pregunta
sobre los presos políticos. ¿Qué está esperando el gobierno para liberar a los presos políticos? ¿Qué está esperando? ¿Por qué no tienen un gesto en este momento? Un gesto que los colocaría ante el mundo como, Nicolás Maduro pudiera el día de mañana mostrarse como estadista. Él pudiera, liberando a los presos políticos, llamando al país a la unión nacional. ¿Cuál ha sido el discurso? Todo lo contrario. Entonces, ¿qué va a obligar con el tema de los compañeros que están presos? Inmediatamente, que así se ha ofrecido, en el momento de llegar a la Asamblea Nacional, tiene que aprobarse una ley de amnistía. Algunos por allí, en desconocimiento absoluto de la Constitución, hablan de un supuesto poder de veto que tendría Nicolás Maduro. Nicolás Maduro no puede vetar las leyes. Nicolás Maduro, una ley que se le envíe para ser promulgada, Nicolás Maduro puede devolverla con observaciones. Se discuten dentro de la Asamblea Nacional las observaciones, y la Asamblea Nacional es la que legisla. Si la Asamblea Nacional considera, rechaza las observaciones, la Asamblea Nacional, y lo dice clarito, se lo puedo leer por aquí, bueno, no le voy a perder tiempo, pero por aquí está clarito en el texto de la Constitución, aquí lo dice, para que lo tengamos claro, hay que buscar el proceso de formación de las leyes, que lo dice la Constitución. Por ejemplo, aquí dice el artículo, está en los artículos está la organización de la Asamblea Nacional, de los diputados, dar cuenta de la formación de las leyes. Aquí, por ejemplo, la formación de las leyes, pueden irla buscando en el artículo 203, por ejemplo, que habla de todo lo que es el proceso de las leyes. Aquí la discusión de los proyectos, los estados serán consultados, en la primera discusión se considerará, aquí dice, déjeme ponerle el artículo exactamente, el texto de las leyes, miren, aquí está clarito, se lo voy a leer un momentico, porque este artículo es clave. Fíjense que por ahí están los diputados del PSUV, un diputado del PSUV que pasó 5 años, por eso lo perdieron todos, 5 años. Fue diputado, debería conocerse al pelo el proceso de formación de leyes, y dijo que Maduro podía vetar las leyes. Imagínense ustedes el desconocimiento a la Constitución, que tanto antes la utilizaban y ahora no la ni para la foto la sacan. Bueno, el presidente o presidenta de la República promulgará la ley dentro de los 10 días siguientes a aquel en que la haya recibido. Dentro de ese lapso podrá, en acuerdo con el Consejo de Ministros, solicitar a la Asamblea Nacional, mediante exposición razonada, que modifique alguna de las disposiciones de la ley o levante la sanción a toda ley o a parte de ella. La Asamblea Nacional decidirá acerca de los aspectos planteados por el presidente o presidenta de la República por mayoría absoluta de los diputados o diputadas presentes y le remitirá la ley para la promulgación. El presidente o presidenta de la República debe proceder a promulgar la ley dentro de los 5 días siguientes a su recibo, sin poder formular nuevas observaciones. Aquí vamos, sigo. Y ahí está, bueno, el presidente la puede mandar al Tribunal Supremo. Recuérdense que el país va a tener institucionalidad. Y después hay un artículo que dice, el 216, cuando el presidente o presidenta de la República no promulgare la ley, que lo hagamos bien, no promulgara, señores, por aquí, no promulgare la ley en los lapsos señalados, el presidente o presidenta y los 2 vicepresidentes o vicepresidentas de la Asamblea Nacional procederán a su promulgación sin perjuicio de la responsabilidad en que aquel o aquella, haciendo referencia al presidente o presidenta de la República, incurriere por su omisión. Es decir, que si Nicolás Maduro no aprueba, o sea, no promulga la ley que le ha enviado con la obligación, después de haber atendido, haber cumplido el procedimiento que establece la Constitución, incluso incurre en responsabilidad. Y si, pero además la Asamblea puede hacerlo. ¿Qué quiero yo decir con esto? Que una ley
En este caso, por ejemplo, ya no será voluntad. Nicolás puede hacerlo antes y yo le recomendaría que lo haga como un gesto a lo que espera el país, a liberar a los presos. Pero si no lo hace, la ley de amnistía no tiene forma de trancarla. La ley de amnistía y reconciliación nacional. La Asamblea Nacional lo promulgará. Y ahí es donde me preguntan, ¿y van a haber vicepresidentes del PSUV? Ahí está, bueno, ¿cuál es la actitud del PSUV? Va a ser democrática. Porque una cosa es, porque no vaya a ser que un vicepresidente del PSUV pretenda, por no poner su firma, trancar una ley que la Asamblea Nacional pretenda promulgar, como por ejemplo sería la ley de la amnistía y la libertad y reconciliación de este país. Muy importante, ¿no? Para que quede claro, Nicolás Maduro no tiene poder de veto de ninguna ley en este país, porque también preguntan por aquí, ¿en qué casos también está establecido un solo caso, que es la remoción del vicepresidente de la República en 2 ocasiones que pudiera pasarse a disolver la Asamblea Nacional y convocar un nuevo proceso electoral? Eso habría, aquí el artículo no me lo sé de memoria, tengo que buscárselo, pero eso está por allí, Aquí, me preguntan el domingo, Alexandra, el domingo estaba, nosotros en la hora que estaban en el centro allá de donde estaba el set de prensa, que me preguntan el domingo, ¿y quién recoge las actas? ¿Y quién cerraba los centros de votación? Estábamos luchando en la noche, que le decía yo hoy a los corresponsales extranjeros, centros de votación donde el gobierno, después de cerrado, mandó gente, un grupito de esa gente que era cercanito a ellos. Eso no era el pueblo, porque el pueblo, digamos, no era el que estaba, el gobierno estaba tratando de simular unas colas, y era clarísima la imagen en los canales del gobierno, pero mandaron incluso personas en actitud muy agresiva, incluso empistolados algunos, para tratar de volver a abrir los centros que ya habían cerrado. En ese momento, cuando estaban allá, nosotros todavía estábamos en centros en Guarenas y en Guatire, en esa lucha, por ejemplo, porque el gobierno metió una campaña millonaria para tratar de derrotarnos en el Estado Miranda. Bueno, la diferencia del Estado Miranda fueron 22 puntos de diferencia. Entonces, no saquemos conclusiones, se lo decía yo a un periodista ayer también, por cosas que no tienen ninguna relevancia. Si yo estaba en una foto, estaba en otra, no existe. Aquí estamos clarísimos del mandato que dio el pueblo el domingo, y el pueblo quiere que la unidad sea cada vez más grande, que la unidad llegue a ser, que es mi aspiración también como venezolano, es que la unidad sea toda Venezuela, que hablemos de una sola Venezuela. Y yo creo que hacia allá vamos, como dicen, en este momento a 100 kilómetros por hora. Porque la demostración del domingo, el triunfo del domingo fue contundente, histórico, inspirador para todos los venezolanos. Aquí preguntan qué pasa si el Tribunal Supremo les recuerdo al Tribunal Supremo de Justicia que la designación del Tribunal Supremo de Justicia corresponde al Poder Legislativo. Nosotros en Venezuela esperamos que ningún poder, en este momento, en la crisis que vive nuestro país, pretenda generar algún tipo de conflicto. El país no necesita conflicto, el país necesita paz, tranquilidad, normalidad, el país necesita soluciones. Aquí preguntan, han llegado muchísimas preguntas, me disculpan que... Aquí preguntan, Cristian, ¿qué va a pasar con los convenios? Todos los convenios que hayan sido firmados y que sean desfavorables para nuestro país, nuestro exhorto a la Asamblea Nacional es que revise la letra chiquita. Estas personas, Nicolás Maduro y su grupito, han hipotecado, endeudado a nuestro país en las peores condiciones. Y eso lo estamos pagando todos los venezolanos. Yo creo que la Asamblea Nacional tiene que revisar todas aquellas cosas que sean desfavorables a los intereses de la República. Aquí preguntan, Daniel, sobre el tema del dólar. Lo que nosotros necesitamos en Venezuela es rescatar el valor del bolívar. No está planteado en Venezuela
Cuando Tomás Guanipa habló de una economía dolarizada, lo que dice Tomás, que yo comparto, es que estamos en una economía dolarizada y los salarios no están en la misma situación. O sea, ¿por qué es una economía dolarizada la nuestra? Porque casi todos los productos son importados. Y si los productos son importados y el tipo de cambio, tenemos el desastre que hay en el tema, el tema cambiario, bueno, los venezolanos vemos cómo los productos cada día son más caros y cómo el salario cada día alcanza menos. Entonces, ¿qué hay que rescatar? El valor del bolívar. Eso es lo que hay que rescatar. ¿Qué hay que resolver? ¿Qué hay que resolver? Bueno, hay que resolver obviamente la inflación, hay que resolver también el antro de corrupción en el que se han hecho millonarios, multimillonarios, son fortunas, probablemente de las fortunas más grandes que hay en el mundo, la han hecho un grupito que está en el gobierno, que lo tienen además en dólares. Aquí preguntan sobre rumores en la parte militar. Yo le digo, no se deje llevar por rumores, no se deje llevar por chisme ni por cuento. No es verdad, algunas bolas que han corrido de supuestamente le pidieron a Maduro, tal cosa. Nada de eso es cierto. Esos son puros chismes, en mi opinión, chismes creados hasta por el propio gobierno. Aquí dice Ronald, ¿cómo se supera el desabastecimiento y la inflación? Ronald, sencillito, la única forma de bajar la inflación y que se acabe la escasez, todo el problema que hay de escasez, porque una cosa es la escasez y otra cosa es el desabastecimiento. Y la escasez es peor que el desabastecimiento, porque la escasez significa simplemente que no hay el producto, no hay otro para sustituirlo. El desabastecimiento, de repente en un negocio no hay, pero en 5 cuadras más allá sí hay. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Produciendo. Hay que poner el país a producir. Nosotros indicamos 5 veces más en la producción de alimentos, con $1 millón que el gobierno gasta importando. Si usted se lo diera al sector privado venezolano, se producirían 5 veces más alimentos. Son 7:40, voy a ir terminando. Déjeme irme a las últimas preguntas. No puede, aquí dice Víctor, ¿puede Maduro disolver la asamblea? Solamente en un caso que son 2 remociones del vicepresidente. Que no existe ninguna posibilidad que Nicolás Maduro, salvo, déjeme buscarle el artículo está por allí, bueno, les prometo que se lo busco y se lo tuiteo, pero no hay forma que Nicolás Maduro pueda disolver en la Asamblea Nacional, no hay forma. Aquí pregunta, bueno, sobre los canales de televisión, preguntan. Yo creo que los canales de televisión, la prensa en Venezuela, porque todo esto pasa al final por un tema de ley, yo sí creo que en este momento la Asamblea Nacional tiene que darle garantías, que se acabe la discrecionalidad con la que el gobierno maneja todo lo que es el tema. O sea, sobre la base de la discrecionalidad es que el gobierno ha podido chantajear a los medios de comunicación, chantajearlos, o sea, los chantajean, o me pasas esto o te quito la concesión. Venezuela necesita reglas claras y Venezuela necesita estabilidad para todos los venezolanos, y me refiero también, por supuesto, a los medios de comunicación. Entonces, ese es un tema interesante para revisar. No para perseguir a nadie, como quiere la matriz que quiere sembrar el gobierno. No se deje llevar por matrices, por manipulación de los mentirosos que perdieron el domingo. Los mentirosos del gobierno perdieron el domingo. Todos sus más radicales, todos fueron derrotados el domingo. Todos. Véanlo uno a uno. ¿Qué podemos hacer nosotros? Pregunta Luisana Caraballo. ¿Qué podemos hacer nosotros como venezolanos, ya que no ejercemos ningún tipo de poder? No es solo tarea de los diputados. Bueno, los venezolanos pueden hacer muchísimo. Los venezolanos tenemos mecanismos de organización en nuestras comunidades.
en los consejos comunales, en todo lo que es la organización en la comunidad. Si a usted le van a entregar unos recursos para su comunidad, imagínese, o sea, si usted participa ahí, usted participa directamente en las soluciones, lo que es la parte de Contraloría Social, todo lo que es el tema de la organización de la comunidad, eso no es del PSUV, eso es de nosotros los venezolanos, y espacio que no ocupemos, van ellos y lo ocupan, y abusan además, como hicieron por ejemplo con los operativos de comida. Usted sabe que los operativos de comida estos últimos días se los dieron al PSUV, eso es inaceptable, la comida tiene que ser para todos, el derecho a la alimentación es un derecho de todos los venezolanos. Entonces los venezolanos, es importante que seamos siempre participativos, que realmente hagamos valer con nuestra participación, hagamos sentir nuestra voz, que no es solo votar, por supuesto que no es solo votar, votar es un deber y un derecho. Aquí pregunta también, para ir despidiendo, voy a ir despidiendo. ¿Qué pasará con el Consejo Nacional Electoral? Ya les dije, el año que viene se vencen, además de lo que fue, en nuestra opinión, la designación inconstitucional de lo que pasó, el año que viene, 2 rectores del Consejo Nacional Electoral, 2 rectoras, se les vence su periodo. Es decir, como lo dije ahora, esta fue la última elección que la señora Tibisay Lucena dirige como presidenta del Consejo Nacional Electoral. Aquí pregunta, los venezolanos queremos institucionalidad, eso es lo que queremos. La señora Lucena se ha comportado realmente, o sea, el Consejo Nacional Electoral ha sido un árbitro. No ganamos las elecciones gracias al Consejo Nacional Electoral, como lo quiere decir el gobierno, gracias al Consejo Nacional Electoral, no. Nosotros ganamos las elecciones gracias a los venezolanos, a los testigos, a los miembros de mesa, a quienes estuvieron allí desarrollando el proceso. ¿Qué fue lo que hizo la señora Lucena? Leer el resultado y hacerse la vista gorda con todos los abusos, todos los atropellos que hubo durante la campaña electoral. El mejor ejemplo de ello, la famosa estafa del... ¿Usted sabe cuánto esfuerzo tuvimos que hacer para que la gente no se confundiera? ¿Usted cree que el CNE hubiese permitido que la unidad pusiera una tarjeta con los ojos del presidente Chávez y le pusiera unidad y además le pusiera el mismo color? Jamás lo hubiesen permitido. Un árbitro no permite ese tipo de situaciones. Entonces, ¿cómo el árbitro, los venezolanos van a tener confianza en el árbitro? Entonces, todo es un juego de palabras, todo es decir, no, es que fulano lo eligió el mismo sistema, no, es que este sistema electoral, por ejemplo, hay que revisarlo. Este sistema electoral está hecho para que haya una sobrerepresentación incluso del resultado electoral, porque ellos lo hicieron siempre para tratar de no reconocer una minoría. Esta nueva Asamblea Nacional va a reconocer la minoría. Esta Asamblea Nacional va a revisar el reglamento interior y de debate, para que haya debate en la Asamblea Nacional, lo que no hubo los últimos 5 años. Una Asamblea Nacional donde vimos diputados y diputadas ser golpeadas. O sea, prácticamente arrancarle a un diputado que con el micrófono, o sea, un micrófono hasta por la cabeza. O sea, la Asamblea Nacional que Diosdado Cabello termina, esa Asamblea Nacional va a cerrar como la peor Asamblea Nacional de nuestra historia. Una vergüenza lo que fue la actuación del oficialismo en esa Asamblea Nacional. Y encima tienen, como dicen, para criticar a quienes fueron allí a aguantar insultos, a todo lo que vimos los venezolanos de esta Asamblea Nacional que se termina y le da paso a una nueva a partir del 5 de enero del próximo año. Para terminar, última pregunta. ¿Qué se hará con el tema muy importante, esta pregunta que hace Catrina? La inseguridad es uno de los mayores problemas que golpea al venezolano. ¿Qué se hará? Tiene que venir una reforma profunda al sistema de administración de justicia. Tenemos que tener un Tribunal Supremo de Justicia que no sea el tribunal del PSUV, que no esté allí para defender los intereses del gobierno, sino para defender los intereses de los venezolanos. Necesitamos un poder judicial, unos tribunales que funcionen. Necesitamos jueces que estén allí y se sientan tranquilos, no que sean jueces provisorios, sino sean jueces que sean por concurso, que tengan estabilidad. Necesitamos un ministerio público donde los fiscales puedan hacer su trabajo y tengan todos los recursos para poder hacer su trabajo. Necesitamos una Contraloría que no esté allí para perseguir
a la gente, sino una Contraloría realmente para ejercer su función de control. En Venezuela sobra talento. En este país hay gente muy preparada, dentro de esas instituciones. O sea, nosotros tenemos lo más importante, que es el recurso humano. El problema no son los trabajadores, no son ellos los del problema. El problema es la cúpula. En Venezuela el problema es un grupito que está destruyendo nuestra Venezuela. Es el mismo grupito que no quiere darse cuenta o digamos, se están haciendo los locos frente a lo que pasó el domingo. No hay un pueblo derrotado. Los venezolanos tienen que sentirse tranquilos de lo que pasó el domingo, porque Venezuela está dando un paso hacia lo que es su cambio de rumbo, porque Venezuela son vientos de cambio para nuestro país. Y el tema de la seguridad, abordarlo, bueno, ahí hay una discusión también que hemos venido planteando hace tiempo, cómo funciona el sistema de administración de justicia, pero también todo lo que es la falta de apoyo a las policías. ¿Cuánto apoyo realmente se le da al funcionamiento de los cuerpos policiales? Los funcionarios de los cuerpos de seguridad en Venezuela son los peores pagados de toda nuestra América. Me refiero no solamente a los policías, sino a los bomberos, a los que trabajan en protección civil. Bueno, eso es parte de lo que es la revisión del presupuesto y parte de darle prioridad a lo que es prioridad para los venezolanos. Aquí preguntan cuántos votos obtuvo la unidad y cuántos votos obtuvo el oficialismo. La diferencia es mucho más de 2 millones de votos. Estamos hablando, repito, una victoria contundente, una victoria clarísima. Estamos hablando más del doble en número de diputados. Estoy hablando de 55 el oficialismo, 112 la unidad, el cambio, el progreso. He aquí, finalmente, aquí me preguntan el artículo 236 de la Constitución. Déjenme buscarlo un momentico. Ordinal. Exactamente, lo que yo le decía. El supuesto de cuando hacemos, ¿qué significa esa parte, Francisco? Francisco, tiene que buscar en el supuesto establecido en esta Constitución, que habla de disolver la Asamblea Nacional. Eso está previsto, hay un solo supuesto, que era el que yo les decía ahora. Déjenme buscárselo un momentico, si me dan un chancecito se lo busco. Espérense un momentico. No se sabe muchos artículos de memoria. Espérense un momentico, ya se lo voy a buscar. Pero hay otros que el ejercicio del derecho, ya le voy a buscar. Espérense un momentico. Ya va. Aquí está. Ya se lo voy a buscar, no se preocupe. Aquí está. Es un momentico, será. Aquí le voy a buscar. Bueno, se lo debo. Se me perdió aquí. Es un solo supuesto, que era el que yo le decía. Uno solo, para que lo tenga claro. A Francisco Arteaga. Un solo supuesto, que es en el caso de remoción del vicepresidente de la República en 2 ocasiones. O sea, no tiene por qué la Asamblea Nacional, esta Asamblea Nacional, entrar en alguno de los supuestos, en ese supuesto que está establecido en el texto constitucional. Más bien, es clarita la Constitución con respecto a si Maduro no quiere que los ministros pretenden obstaculizar su trabajo, es claro que establece la Constitución, clarísimo. Lo peor que puede hacer Maduro, siempre lo hemos dicho, es radicalizarse, es pretender radicalizar, porque lo que va a hacer es que el pueblo venezolano también
exija inmediatamente resolver el tema de lo que él pretenda generar algún tipo de conflicto. Pareciera que el gobierno está muy interesado en promover la conflictividad política para seguirnos distrayendo del tema económico y social. Nosotros no vamos, como lo dijimos ayer, humildad, madurez y serenidad. Estamos claros cuáles son las competencias y vamos a la Asamblea, van nuestros diputados, pero nos sentimos parte, por supuesto, fundamental del proceso de cambios en nuestro país, somos unos creyentes del cambio, somos unos trabajadores por el cambio, de que la Asamblea Nacional va allí a ocuparse de que este país podamos resolver nuestros problemas. Aquí me pregunta Natalí, ¿sabe qué hicieron? Me pregunta por qué, a pesar de 22 puntos de diferencia, el PSUV logró 5 diputados. Bueno, estamos hablando de casi 300.000 votos de diferencia en nuestro estado Miranda, pero ¿saben qué hicieron? Voy a poner un ejemplo. En el circuito donde fue este enchufado que terminó por allí, el que supuestamente él se cree protector, se lo cree él solito. Bueno, ese circuito a nosotros nos cambiaron, nos movieron, hicieron una distribución de los diputados en el estado Miranda. Para responder, y con esto termino, para que ustedes vean las cosas que hay que cambiar en nuestro sistema electoral en el país. Bueno, nosotros teníamos un circuito que elegía 2 diputados, el circuito 2, y ese circuito, el número de electores son 435.000 electores. Bueno, resulta que nos quitaron un diputado allí para mandarlo a los Valles del Tuy, donde el número de electores, o sea, para hacer en los Valles del Tuy se elegían 2 diputados, sobre la base del número de electores, que así es como se deben distribuir los diputados. O sea, si hay más electores, debe haber obviamente más diputados, porque el cálculo debe ser obviamente sobre esa representación, sobre digamos el tamaño de la población. Bueno, resulta que con 135.000 electores menos en ese circuito se llevaron un diputado de un circuito de Miranda, nuestro, se lo llevaron para allá. O sea que como estaban las elecciones del año 2010, tomando como base el 2010, lo que pasa es que ellos tienen una obsesión con Miranda, ellos estaban haciendo todo para derrotarnos en Miranda, una vez más no pudieron. Bueno, entonces hubiésemos quedado 8-4, hubiesen tenido ellos 4, ellos ganaron en los Valles del Tuy, y así lo reconocemos, a pesar de todo el esfuerzo que estamos haciendo. Es una lucha muy desigual, pero bueno, reconocemos que ellos ganaron allí, y también ganaron el diputado de Barlovento, donde también hemos hecho un esfuerzo. Barlovento tiene 173.000 electores. Barlovento es nuestro circuito, uno de los circuitos más pequeños en términos de electores, muy grande en geografía, pero pequeño en electores. Y bueno, y un diputado de la lista. La diferencia en el estado bolivariano de Miranda fue de casi 300.000 votos, como lo dijimos una vez en su lenguaje, porque ellos a veces hay que hablarle al grupito enchufado para que entiendan: a Miranda no volverán y de Venezuela saldrán. Esta no es una lucha pueblo contra pueblo, el pueblo mirandino va clarito en su camino del progreso, Venezuela está en el camino del progreso y ese camino nos convoca a todos los venezolanos. Bueno, yo quiero finalmente, respondo una última, han llegado pues muchísimas preguntas.